unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Mientras mantenemos contacto para la primera entrevista, tenemos previsto analizar temas de coyuntura importante. El uno tiene que ver con el proyecto de ley de solidaridad nacional que ya está en manos del Ejecutivo para su sanción, que fue aprobado el sábado último. El otro que tiene que ver con la definición en la Asamblea Nacional, esta tarde, 15 horas, en el Pleno de la Legislatura, el proyecto de ley de inteligencia, que es importante y que ha generado algunas observaciones, como la eliminación de la orden judicial para interceptar llamadas dentro de los procesos de investigación en medio del conflicto armado interno. Otro tema que tenemos en agenda y que es importante, ¿qué pasa con la aplicación de la tabla del consumo de drogas? Si fue una oferta que no se pudo cumplir y en qué condiciones. Hay que recordar que el sábado último, con 84 votos a favor, 46 en contra de la Revolución Ciudadana, 1 en blanco y 10 votos abstentivos, el Pleno de la Asamblea logró aprobar la noche del sábado último, en segundo y definitivo debate, el proyecto de ley urgente para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno y que hoy es llamada Ley de Solidaridad Nacional. Esta es el primer proyecto de ley en este nuevo periodo legislativo que se instalara el 14 de mayo pasado y que fuera remitido por el presidente Daniel Noboa. Decíamos que las leyes no arreglan por sí mismo todos los problemas, son necesarias y fundamentales, pero más importante resulta su aplicación, las acciones de los operadores de justicia, el respeto al ordenamiento jurídico tan venido a menos en el Ecuador. Cuando se expuso previo a la aprobación de este proyecto de ley, se resaltó que la normativa incluye medidas de protección, prevención y reparación a personas vulnerables en zonas afectadas por el crimen organizado, el incremento de penas para el tráfico de combustibles y adecuaciones al régimen de rehabilitación social y un indulto diferido a fin de evitar que los efectivos policiales y militares sean sujetos de prisión preventiva. Aquí lo que se busca, según el debate del sábado último, una respuesta contundente contra los grupos narcoterroristas que se han evidenciado en el país y también de los jueces y los fiscales que están llamados a enfrentar desde su tarea en la lucha que está emprendiendo el Ejecutivo y también el Legislativo ahora con estas normas, la una aprobada y en manos del Presidente de la República, la Ley de Solidaridad Nacional, y la otra que debe definirse, la Ley de Inteligencia, esta tarde a las 15 horas en la legislatura ecuatoriana. En este proyecto de ley, según el debate, se acogió el pedido del bloque Pachacuti, que se sumó con sus votos posteriormente, que esta ley no busca afectar el derecho fundamental a la protesta social, y por allí ya vemos a dirigentes que de manera sesgada están diciendo que esto va a bloquear la protesta social. Por pedido de los asambleístas de Pachacuti se incluyó precisamente el tema de no afectar al derecho fundamental de la protesta social. También se acogió la propuesta de la Revolución Ciudadana de repotenciar, de fortalecer a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, la UAFE, que también es primordial que actúe en primera línea para combatir
especialmente el lavado de activos. Es decir, de acuerdo con esta decisión, no solo se establece un régimen punitivo, sino también un régimen preventivo, que es fundamental. Cada vez que un niño es reclutado, hay una persona menos que se afecta en medio de este conflicto armado interno. La ley también se señaló en el debate que es una herramienta más, no una receta, pero esta ley aborda temas complejos para enfrentar el conflicto armado interno. Bien, vamos a iniciar la jornada de entrevistas. Damos la bienvenida al comandante Byron San Miguel, experto en temas de seguridad, doctor, el comandante marino Byron San Miguel, experto desde la ciudad de Guayaquil, y queremos consultarle cómo ha visto. Al menos hay dos herramientas, comandante San Miguel, dos herramientas importantes en medio del conflicto armado interno: lo que aprobara la Asamblea Nacional el sábado último, la ley denominada de Solidaridad Nacional, que ya está en manos del Ejecutivo, y la otra que debe definirse hoy, la ley de inteligencia, que ha sido debatida en la legislatura ecuatoriana. Comandante Byron San Miguel, muy buen día. Muy buen día, Miguel, un gusto saludarle. Mire, yo estoy muy complacido porque estas dos leyes enviadas por el presidente con carácter urgente, tanto la ley de inteligencia como la ley anterior que ya fue aprobada con 84 votos, son muy importantes para nuestras Fuerzas Armadas y para la Policía Nacional para combatir el crimen organizado. El presidente en este año y medio de conflicto armado interno se ha dado cuenta de las necesidades que tienen Fuerzas Armadas, porque el marco legal es adverso. Hay vacíos legales porque estamos en conflicto armado interno. El conflicto armado interno o conflicto armado no internacional, CANI, es la máxima expresión del conflicto, ¿no es cierto? Y hay un marco legal porque se tiene que decretar estados de excepción. A pesar de estar en guerra, se tiene que decretar estados de excepción para que Fuerzas Armadas puedan ingresar a domicilio sin llamar a jueces y fiscales. Con esta ley se solucionan muchos de estos problemas y además, como los militares tienen problemas cuando después de realizar sus operaciones militares son enjuiciados, con esta ley el presidente les ha dado el apoyo total y la voluntad política que el gobierno les da a Fuerzas Armadas y a Policía Nacional. Es decir, yo estoy muy complacido con esta ley y lo mismo creo que Fuerzas Armadas y Policía con estas dos leyes, y esperamos que en la ley de inteligencia se apruebe este día. Ahora, estos dos proyectos de ley han recibido observaciones. En el caso del primero que fue aprobado el sábado último, la Ley de Solidaridad Nacional, como se llama, y ahora la Ley de Inteligencia, especialmente en lo que usted señalaba, comandante San Miguel, por ejemplo, los allanamientos, las acciones sin orden de juez competente. Esto los juristas, los constitucionalistas han observado que debe cumplirse el debido proceso. ¿Cómo articular esto? No, Miguel, estamos en guerra. Eso tienen que entender los políticos y los abogados. Estamos en guerra y en una guerra no se pide permiso a un fiscal, a un juez para ir a capturar a un enemigo que es peligroso para la sociedad. Cuando ellos sientan que sus familiares sean secuestrados o muertos, ahí se van a dar cuenta ellos que no es necesario que se haya llamado a un fiscal para intervenir por ejemplo, cuando el bloque de seguridad entra a Durán o entra a barrios peligrosos de Guayaquil o Esmeraldas, tienen que pedir y estar esperando inclusive días a que un fiscal y un juez los dé la orden para que ellos vayan a ese domicilio. Y hasta mientras se pierde todo el secreto de la operación, inclusive pasan por secretarios, ¿no es cierto? Y estos pueden pasar, como están infiltrados estos señores dentro del sistema judicial, los pasan el dato a estos terroristas y estos huyen. Entonces yo creo que es la mejor forma de combatir esto, que sin decretar estado de excepción,
los militares con el decreto 111 de conflicto armado interno puedan hacer sus interceptaciones tanto telefónicas como ingresar en domicilios para, ¿no es cierto?, capturar y neutralizar a estos grupos armados delincuenciales. Claro, desde la visión del ordenamiento jurídico se necesita en el debido proceso orden de juez competente. Sin embargo, la preocupación en la práctica, lo que sucede, usted citaba en Durán, usted está en Guayaquil, que los grupos armados actúan sin ningún permiso, sin ninguna acción y están dejando muertos a diario. ¿Cómo combatir esto? Bien, este es una guerra, ¿no es cierto? Una guerra que asimétrica, donde el enemigo no lo ve, no lo vemos, las Fuerzas Armadas al enemigo no le ven, está camuflado con la población civil. Y por eso es que, por ejemplo, yo creo que Eric Springs les al deber asesorado que hay que hacer lo que se hace cuando hay una guerra asimétrica. Y entonces esto del proyecto de ley yo creo que ha sido realizado en base a experiencias que el señor jefe del Comando Conjunto, los comandantes de fuerza, el ministro del Interior y el ministro de Defensa han adquirido en este año de conflicto, y para que sean más efectivos es esta ley, justo que el presidente lo ha tomado y la Asamblea lo ha aprobado con 84 votos. Yo creo que la ley ha salido bien con un poco de cambios que se lo ha hecho. Yo creo que el presidente lo va a mandar directamente al registro oficial porque creo que está complacido con la aprobación de los 84 votos que lo dio la Asamblea Nacional. Comandante de San Miguel, este lunes el Ministerio de Defensa dio a conocer, a propósito del conflicto armado interno, las nuevas leyes en debate y aprobación. El Ministerio anunciaba que en atención a los acontecimientos suscitados en la frontera norte, hechos que son de conocimiento público, se dispuso a través de un plan estratégico el reforzar la seguridad en esta zona para evitar la presencia y el ingreso de grupos armados irregulares a nuestro territorio. ¿Cómo afrontar este desafío y fortalecer la frontera norte, especialmente, comandante San Miguel? Sí, lamentablemente, estimado Miguel, ahí se ha abierto un frente amplio. Ahora nos toca también combatir con las guerrillas o los disidentes de las guerrillas que están metidos ahí en las provincias de Sucumbíos, Orellana e inclusive en el norte de Esmeralda. Desgraciadamente le quiero decir que nosotros no limitamos con Colombia, limitamos con estos grupos guerrilleros, y esto es unas operaciones bien complicadas. Las Fuerzas Armadas están inmersas en muchas tareas. Yo diría que se necesita mucha gente para combatir a la guerrilla allá a los disidencias de la guerrilla allá en el oriente, y necesitamos tropas especializadas, y muchas de estas tropas están cuidando, ¿no es cierto?, protegiendo las cárceles. Yo creo que el presidente debería acelerar la construcción de las cárceles para que con la tecnología se reemplace a los hombres, y estos militares que están ahí en las cárceles, que son miles, salgan, ¿no es cierto?, a combatir a estos grupos narcodelincuenciales en el oriente y también en la costa. Este es un nuevo, ¿no es cierto?, es un nuevo conflicto el que se va a realizar ahora en el oriente, porque, como usted sabe, los delincuentes y las guerrillas están en la frontera, y cuando les atacan a los grupos o el bloque de seguridad o los militares que están en el ejército realizando estas tareas contra la minería ilegal, ellos se pasan al otro lado de la frontera, y cuando les atacan las fuerzas de Colombia, ellos nuevamente se pasan al Ecuador. Debe ser una estrategia conjunta con el gobierno de Colombia, pero sabemos que el presidente Petro no lo quiere hacer porque él quiere pacificar y él es de otra política. Entonces es muy difícil, y allá necesitamos mucha gente especializada para combatir a estos guerrilleros disidentes de las FARC. Ahora, allí dentro del desarrollo, de entre los tantos temas de estos proyectos de ley de solidaridad nacional y de inteligencia, tiene que ver un tema que recordamos hace años fue un fracaso, más bien complicó la situación interna, el tema de la tabla de consumo de drogas. ¿Cómo debe administrarse esto que se ha ofertado también?
Miguel, esto es un problema, creo que se resuelve porque de acuerdo a la Organización de Estados Americanos, hay que poner estas tablas que se le cambiaron de nombre, ¿no es cierto? Y esto que el presidente lo ha cogido y lo ha puesto en el proyecto de ley. Yo creo que se va a trabajar con ello y creo que es conveniente. Ahora sí, yo lo que le quiero decir, estimado Miguel, nosotros hemos estado conversando nosotros tenemos una asociación de exalumnos del Colegio Interamericano de Defensa, en el cual muchos de los participantes estamos de acuerdo en que se debería volver a nuestra, ¿no es cierto?, seguridad nacional y no la seguridad integral que tenemos, que fue un invento de los correístas o del gobierno de Correa. Debemos volver a nuestra doctrina de seguridad nacional como lo teníamos antes, ¿no es cierto? Y la ley, y estamos mandando, ¿no es cierto?, unas correcciones al señor ministro de Defensa de parte de los exalumnos del Colegio Interamericano de Defensa que estamos asociados en la SOCIR, para que tome estas contribución nuestra en la ley orgánica de inteligencia y que ojalá pueda ser tomada en cuenta para que haya cambios en la Asamblea Nacional y se debata hoy en la Asamblea. ¿Qué implica esa sugerencia? Recuerdo que antes hubo la estructura, hasta cuando llegó el gobierno de la Revolución Ciudadana, había la Secretaría Nacional de Seguridad, recuerdo el COSENA, hubo la Junta de Defensa Civil que era muy operativa, manejada por los militares. Sin embargo, todo esto se desbarató. Se creó luego en el año 2009 la Ley de Seguridad Pública y del Estado, se creó la Secretaría de Seguridad. ¿Cuánto ha aportado esto? ¿Y no sería una regresión cuando hay otras condiciones, otros enemigos que han aparecido? No, en el gobierno de Correa se cambió el término de seguridad nacional por seguridad integral. En ningún país del mundo hay la seguridad integral. Nosotros hemos revisado en la mayoría de países, mejor dicho, en todos los países, hay la seguridad nacional como lo teníamos antes, la doctrina de seguridad nacional. Esa era una verdadera doctrina, donde había, ¿no es cierto?, el Consejo de Seguridad Nacional y un oficial general de Fuerzas Armadas, era el secretario del COSENA, él el que tenía todos los puntos cuando el presidente necesitaba reunirse y de ahí partían todos los asuntos de seguridad. También debería llamarse el CIES debería llamarse Servicio Nacional de Inteligencia, ¿no es cierto?, porque es nacional y de ahí se derivan los otros servicios de Fuerzas Armadas y Policía. Es decir, deberíamos volver a la doctrina de seguridad nacional. Eso es lo que nosotros estamos debatiendo y sería, ¿no es cierto?, muy conveniente que el presidente tome en cuenta este asunto. Ahora, si antes funcionaba el Sistema Nacional de Inteligencia, ahora hay el Centro de Inteligencia Estratégica, en donde hay otros participantes. Incluso en el proyecto de ley se está convocando a sectores como el tributario, el sector de lavado de activos, la UAFE, es decir, concentrar en eso. ¿Cómo se puede fortalecer eso cuando hay nuevas expresiones dentro de los delitos por un lado y por otro el conflicto armado interno? El CIES, que es el Centro de Inteligencia Estratégica, debería llamarse Servicio Nacional de Inteligencia, ¿no es cierto? Servicio Nacional de Inteligencia, que es un servicio nacional, no es estratégico. El asunto estratégico que está más abajo del nivel de inteligencia nacional, y de ahí vienen los niveles operativos y tácticos. Pero esas correcciones nosotros los estamos enviando para ver si lo toman en cuenta, y a futuro sería conveniente que el presidente, los ministros y el mando piensen en volver a la doctrina de seguridad nacional, que es yo creo, la más efectiva para combatir este conflicto armado no internacional. Ahora, seguridad nacional, pero con un enfoque de una seguridad integral que agrupe a todos los sectores, porque esta debiera ser una política de Estado del Ecuador. Así es, Miguel, es una política de Estado. Y en todos los países, usted va a Rusia, usted va a Estados Unidos, tienen la seguridad nacional, no hay seguridad integral. Ese fue un invento puesto en el gobierno de Correa, porque él decía que la seguridad nacional es una doctrina ya caduca,
donde los Estados Unidos peleaban, ¿no es cierto?, en la Guerra Fría con la URSS, la antigua RUR, pero no es así. Nosotros estudiamos en las academias de guerra, en el Comando Conjunto, en la academia nosotros conjunta, y allí planificábamos la seguridad nacional, allí planificábamos, y es una doctrina que la tenemos y la saben muy bien todos los militares. Yo creo que deberíamos volver a esa doctrina de seguridad nacional, dejando atrás esta doctrina, esta seguridad integral, que más bien confunde, porque ahí no se tiene claro, por ejemplo, en el asunto de una guerra, quién está al mando, Fuerzas Armadas o Policía, o los dos. Entonces, por eso se formó el bloque de seguridad. Entonces hay que tener en cuenta volver. Yo estoy convencido que deberíamos volver a la doctrina de seguridad nacional que teníamos antes del gobierno de Correa. Claro, la seguridad nacional en su concepto tiene que ver con la seguridad pública y del Estado, porque esto debiera ser parte insisto, de una política de Estado, al menos hoy con condiciones nuevas, como es el conflicto armado interno, la presencia de grupos delincuenciales organizados transnacionales, el narcotráfico y también la narcopolítica, como han vivido Colombia y México. Así es, Miguel. Mira, cuando nosotros hacíamos el planeamiento de la seguridad nacional, en la apreciación ahí se toma en cuenta todos los factores, tanto internacionales, nacionales, y los campos, ¿no es cierto?, del poder militar, económico, político, psicosocial, donde se hacía la apreciación de la seguridad y se hacía todo el planeamiento, y allí trabajábamos muy bien. En la seguridad interna participaban Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, cuando ya se desbordaba a la policía, y yo creo que por allí debemos ir. Esto de la seguridad integral ha confundido mucho a militares y policías, y yo creo que es una novedad que te pongo, Miguel, para que tú puedas entrevistar a muchos más oficiales o expertos en seguridad sobre el asunto de doctrina de seguridad nacional versus asuntos de seguridad integral. Ahora, en estas nuevas normas, la una aprobada y la otra por aprobarse esta tarde, ley de inteligencia, se ha destacado también en el debate que la norma busca un nuevo régimen jurídico especial para los delitos relacionados con los delincuentes, con los GDO que vienen actuando en el país. ¿Cómo debiera desarrollarse esto? Disculpa, no te escuché muy bien, algo pasa con el audio. Ya, decía que dentro de las normas que se están aprobando en la Asamblea Nacional tiene que ver con un nuevo régimen jurídico especial para estos delitos relacionados con los grupos delincuenciales organizados que están actuando en el país. ¿Cómo hacerlo? Sí, mira, lo que ha hecho el presidente con la ley es más mano dura, ¿no es cierto? Que las penas sean... y que los jueces sean mejor monitoreados, ¿no es cierto? Y que puedan, y que no suceda como hoy, que las Fuerzas Armadas y la policía, los miembros de Fuerzas Armadas y la policía, inclusive están en peligro de sus vidas, capturan y neutralizan a estos delincuentes, y ellos van a la justicia y el otro día están en las calles. Entonces, se ha visto la necesidad de que todos los delincuentes que sean apresados o neutralizados por Fuerza Armada y Policía sean enviados directamente a la cárcel sin darles medidas sustitutivas, ¿no es cierto?, a la prisión preventiva. En el tema de la tabla de drogas, ¿qué permite asegurar que sea un éxito a sabiendas de que en otras condiciones fue un fracaso, más bien complicó la situación interna en el gobierno de la Revolución Ciudadana con esa tabla perversa que fue instalada? Ahora se ha ofrecido restablecer esto en otras condiciones. ¿Qué garantiza que esto pudiera dar resultados positivos? Yo creo que eso no se pudo cambiar y se dieron cuenta en el gobierno que es una imposición de organismos internacionales como la ONU, la OEA, porque y eso no puede cambiar, porque tú sabes, estimado Miguel, en la pirámide de Kelsen está la Constitución, las leyes supranacionales de organismos internacionales, es decir,
convenios firmados internacionales por el Ecuador, y eso ya es una imposición y no puedes cambiar. Yo creo que por ahí se introdujo esto de la tabla, que hoy ya no se llama así, de drogas. En el proyecto de ley que se va a debatir esta tarde, la ley de inteligencia, se establece el Sistema Nacional de Inteligencia, que contará con subsistemas de Fuerzas Armadas, Policía, Análisis Financiero Económico, Casa Militar Presidencial, Tributación Nacional, el SRI, Aduanas, Sistema Penitenciario y la UAFE. Es decir, aquí se va a involucrar en el Sistema Nacional de Inteligencia para que se pueda hacer una tarea en conjunto desde la visión institucional del Estado. Sí, por eso se llama Sistema Nacional de Inteligencia. Ahí reúne a todas las instituciones que tienen que ver con inteligencia. Inclusive creo que también están, si no me olvido, los GATS. Entonces deben haber también... Sí, también están los gobiernos autónomos descentralizados. Gente de inteligencia ahí, porque miren, los GATS son los que están más en contacto, ¿no es cierto?, con la población y pueden aportar en asuntos de inteligencia al Sistema Nacional de Inteligencia. Y también ahí es lo que estamos sugiriendo que se debería llamar, ¿no es cierto?, Dirección Nacional de Inteligencia al CIES, Dirección Nacional de Inteligencia, porque es una Dirección Nacional de Inteligencia y de ahí se deriva, ¿no es cierto?, el asunto estratégico de inteligencia, la inteligencia operativa y la inteligencia táctica, que lo hacen las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y estos entes como el GAT, que están en el terreno, que conocen a la gente, que están en los barrios y pueden pasar una información muy adecuada al organismo de inteligencia nacional. ¿Qué aspira, comandante San Miguel, que suceda con esta ley de inteligencia que se va a debatir esta tarde? ¿Qué debiera salir de la Asamblea Nacional? Mira, la ley es muy importante. Lo bueno es que se ha tomado en cuenta el presidente. Esa ley estaba por mucho tiempo ahí dormida en la Asamblea y el presidente ha mandado esta ley urgente. Yo creo que con unos cambios pequeños que se debían hacer y que nosotros como ASOCIR, como como exalumno del Colegio Interamericano de Defensa, lo hemos mandado, ojalá se tome en cuenta y se realicen unos pequeños cambios, pero en fin, la ley es muy satisfactoria para este conflicto armado interno y para las futuras necesidades de seguridad del país. ¿Y constituye una necesidad en las actuales circunstancias del conflicto armado interno? Sí, una necesidad una gran necesidad, porque las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, como tú sabes, Miguel, están trabajando con un marco legal que no es adecuado y con estos pequeños cambios, con la ley que se aprobó y con la ley de inteligencia, va a mejorar la eficiencia de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Bien, muchas gracias al comandante de la Fuerza Naval, Byron San Miguel, por atender a la revista de Opinión Democracia, temas de interés en medio del conflicto armado interno que vive el Ecuador. Comandante San Miguel, muy amable. Muchas gracias, estimado Miguel. Un gusto saludarte, a las órdenes siempre. Muy amable. 7:13 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos. Diálogo previsto con la señora ministra de Economía y Finanzas, Saría Moya, temas de interés en la coyuntura económica y social del país. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. El presidente Daniel Noboa anunció la extensión del bono 1000 días, incorporando a 20,000 madres gestantes y niños menores de 3 años que viven en situación vulnerable. Esta ayuda económica busca garantizar una mejor